doctoral fue pues un trabajo de aproximadamente 7 años de dedicación. Cuando yo conocí a Alfonso Reyes, pues como colombiana, yo nunca había escuchado hablar de él, pero pues en las clases del doctorado, pues a través de Braulio, que fue mi profesor y luego el asesor de tesis, pues me enamoré de Alfonso Reyes. Pero pues me encontré con la dificultad de que pues su obra es de gran extensión. Solamente sus obras completas son 26 tomos, son 13.404 páginas, además de los diarios, los epistolarios, los escritos diplomáticos, las traducciones. Y pues como dice Adolfo Castellón, uno de los grandes alfonsinos, mexicanos, pues su obra es ascendente en el espacio y en el tiempo, porque todavía queda obra inédita. Hay un grupo de estudiosos y estudiosas, no solamente en México, sino a nivel internacional, pues que nos hemos dedicado a, pues, a tratar de comprender y también de divulgar la obra de este gran polímata. Entonces, pues una de las preguntas de investigación es pues, cómo propiciar la lectura de las obras completas, teniendo en consideración de que pues es bastante extensa, pues leer 13.404 páginas se puede llevar toda la vida. Y además, pues no solamente uno lee Alfonso Reyes, son 26 tomos. El Fondo de Cultura Económica se demoró 34 años en hacer la edición, incluso prosiguió después de que Alfonso Reyes muriera, y ha sido pues el proyecto editorial más ambicioso. Cuando tengas alguna duda, me puedes interrumpir y comentar. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, bajo ese panorama, pues hay que comprender de que hay personas que se han dedicado a la divulgación y a facilitar la lectura de la obra de don Alfonso. El primero, pues fue José Luis Martínez. Eh, Don José Luis propuso, él prosiguió parte de la edición de Alfonso, de las obras completas de Alfonso Reyes cuando él muere. Y él cuando termina el tomo 26 propone la creación de un índice analítico acumulativo debido pues a la extensión, 13.404 páginas. Posteriormente, Gabriel Said, también gran alfonsino, él propone que se cree un índice global de las obras completas a propósito de un ensayo que publica, que se titula El futuro de Octavio Paz, y posteriormente Adolfo Castañón, Premio Alfonso Reyes, en el publicación en el Colegio Nacional que se llama Alfonso Reyes en una nuez, índice consolidados de nombres propios de personajes y títulos en las obras completas. Con base en esto, pues nosotros, y digo yo, pues bajo la asesoría del doctor Ornedo, entonces dijimos, bueno, tenemos que crear, así como se ha hecho con grandes autores de la literatura universal, ese tipo de trabajo se ha hecho, por ejemplo, con William Shakespeare, se ha hecho también con Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, con Jorge Luis Borges en el ámbito hispanoamericano. Entonces había que propiciar lo mismo con Alfonso Reyes. Entonces se nos ocurre la creación de 4 índices que los titulamos de la siguiente manera: el índice global, el índice consolidado, el índice analítico y el índice analítico acumulado. A continuación, pues voy a explicar en qué consiste cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo fue que hicimos el diseño? Cogimos los índices de nombres que están ubicados al final de cada tomo, así como aparece aquí en pantalla. Esos índices de nombres pues fueron creados en la medida que se fueron editando los 26 tomos de las obras completas. Si tú observas, pues aparece el nombre con la página respectiva. E hicimos un cruce con el índice general.
que es aquel índice que me va diciendo la ubicación de cada uno de los libros, de los capítulos y de los apartados, porque hay que tener en cuenta que cada tomo de las obras completas de Alfonso Reyes está compuesta por varios libros. El diseño que se siguió para poder efectuar la colección es que se compilaron varios libros y fue en orden cronológico. No hay una orientación temática. Incluso pues el diseño de la colección la alcanzó a hacer Alfonso Reyes. Él se muere en 1959, luego prosigue su esposa, y en fin, hay varios editores de la obra, pero básicamente el orden es cronológico. Entonces, si tú observas acá, por ejemplo, en el capítulo 1, está el tomo, pero son 3 libros. Cuestiones estéticas, capítulo de literatura mexicana y varia, ¿cierto? Mm. Entonces, lo que hace Reyes es, de acuerdo a cómo iba publicando, compila los libros. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces hicimos una compilación entre los índices de nombres y los índices generales para poder conformar lo que llamamos el índice global, ¿cierto? Eso fue una tarea muy dispendiosa porque fue digitar cada uno de los nombres, hacer el cruce, todo esto lo hicimos en Excel. La idea entonces era cruzar por libros y por letras. Entonces lo hicimos de los 26 tomos Ujú. y pues nos salió esto, ¿cierto? Entonces tenemos que, hay una primera columna en donde nos sale el nombre propio, hay otra dificultad que también tuvimos y esa también pues la aclara Adolfo Castañón en Alfonso Reyes en una nuez, y es de que como participaron varios editores, en la conformación de la colección de los 26 tomos y pues tú sabes que editar un libro participa mucha gente, correctores de estilo, quienes digitan, los revisores, etcétera. Entonces tuvimos que hacer una unificación de nombres. Me explico, o sea, por ejemplo, acá aparece Góngora y Argote Luis D, pero podía aparecer Góngora y Argote Luis, o podría aparecer Góngora y Argote. Eso fue pues de una tremenda dificultad porque cuando empezaron a salir todos los nombres teníamos que definir un solo nombre para que en la base de datos se pudiera identificar. Entonces aparece el nombre propio, la página, la sección, eh, el capítulo, el libro y la ubicación de la obra completa. Cada una de estas columnas, como te mencioné, está diseñada en Excel, entonces permite varias entradas. Bueno, entonces, eso era lo que te hablaba de las concurrencias, que también, por ejemplo, aparecen los apodos. Por ejemplo, en el caso de Aristóteles, aparecía también el estagirita o nombres con los que se conoce a los autores. Mira, por ejemplo, en el caso de Juan Ruiz de Alarcón, aparecía Juan Ruiz de punto Alarcón, o Alarcón J. Ruiz de, en fin, pero logramos hacer pues la unificación para que quedara un solo nombre y esto lo alineamos con el trabajo de Adolfo Castañón. Y ya pues después de hacer todo eso, hicimos el índice global de nombres por letra, ¿cierto? Entonces están cada una de las letras del abecedario de manera tal que se pudiera hacer esta búsqueda que acaba. Espérame, yo me devuelvo. Que se pudiera hacer esta búsqueda. Eso es lo que conforma el índice global. Después de esto, pues diseñamos lo que se conoce como el índice consolidado, porque nos empezamos a preguntar las frecuencias de cada uno de los personajes, de las personas, de las obras literarias que aparecían en las obras completas. Pues también fue una cuestión más de curiosidad, o sea, cuál es el nombre, perdón, que más cita Alfonso Reyes? Pues el mismo.
nos encontramos, ¿cierto? Pero después entonces empezamos a ver que había pues ciertos patrones y empezamos a hacer las agrupaciones. Entonces, acá es un ejemplo. Por ejemplo, en la letra M aparece Stéphane Mallarmé, el escritor francés, entonces aparece la frecuencia, le calculamos el porcentaje en relación al total y el porcentaje acumulado. Este es el índice consolidado de los primeros nombres de la letra M, pero aparece también, además de los nombres, personajes, por ejemplo, Menelao, que es un personaje de la mitología griega, aparece también obras literarias, pero no solamente literarias, todo lo que leyó Alfonso Reyes y que fue citando en cada una de sus obras. Entonces, por ejemplo, aquí aparece Monterrey, el correo literario de Alfonso Reyes, obra que empieza a conformar cuando él estaba de embajador en Brasil. Y acá pues también el índice consolidado de nombres en donde establecimos las frecuencias y los porcentajes respectivos, lo organizamos también por letra, ¿cierto? Entonces aparece el índice global y acá aparece el índice consolidado con las respectivas frecuencias y estadísticas básicas que acabé de mencionar. Y posteriormente conformamos el tercer índice, que es el que titulamos índice analítico, que está determinado por autores. Entonces hicimos una clasificación por grupos. En los autores están los escritores, los científicos, los artistas. En los personajes, aquellos que aparecen en obras literarias de ficción, los mitológicos o también los populares, por países. Entonces determinamos en relación a la antigüedad por regiones o la organización actual. En las personas hacemos referencia también a las personas históricas, familiares, los amigos y los títulos de revistas, periódicos y libros. Ya con eso, entonces, conformamos ese índice analítico de nombres, pero hay que tener en cuenta que para conformar este índice analítico lo hicimos solamente con las más altas frecuencias de la cita, no lo hicimos pues, con todas las referencias. Eso sería pues una tarea que habría que desarrollar porque pues como tú puedes observar, pues esto requirió muchísimo trabajo. Y ya con eso entonces nos salió pues quiénes eran los autores más citados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de los autores, acá tenemos una lista, como te mencionaba, el autor más citado pues es el propio Alfonso Reyes, porque en la edición de las obras completas, Reyes y los diversos editores que prosiguieron con la colección se encargaban de decir, bueno, vamos a suponer, esta obra, el poema X, pero tú lo puedes encontrar en el libro tal, o hace referencias a los ensayos, a los cuentos, a las obras de teatro. Entonces es explicable por qué Alfonso Reyes es el autor más citado, pero después nos encontramos con sospechas que confirmamos. Por ejemplo, Alfonso Reyes fue un gran amante y difusor de la cultura clásica griega. Entonces, comprendemos y también en su forma de pensamiento porque Aristóteles es el autor más citado. Entonces, mira que aparece con 583 frecuentas y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, en los autores nos salieron 1202 nombres y en los personajes 544. Entonces, por ejemplo, en el caso de los personajes, sale Zeus como el personaje mitológico más citado. Pues aquí uno podría hacer varias interpretaciones pues, de esa identificación de Alfonso con el propio Zeus, el gran padre de todos. Y lo mismo pasaría con los nombres. Entonces, por ejemplo, acá aparece Sócrates, pero en segundo lugar aparece su padre y así sucesivamente. Y lo mismo con las obras.
Entonces, acá pues fue, digamos, como que una confirmación de las simpatías de don Alfonso por ciertos autores, por ciertas obras literarias, ciertos personajes en su vida. Entonces, de aquí, pues ya salen las aficiones alfonsinas, que las dividimos. Estas aficiones alfonsinas son susceptibles de ampliar, entonces las clasificamos por autores, títulos, personajes y personas. Entonces, por ejemplo, las clasificamos entre México y Latinoamérica, Francia, Alemania, las culturas antiguas como Grecia y Roma y España. Y de acá pues nos sale el índice analítico acumulado de nombres. Entonces, para saber de Alemania cuáles fueron las personas, los personajes, las obras, entonces sería pues darle ahí clic y nos sale pues todo el consolidado y el listado, y efectuamos también las estadísticas para saber por país a quién es más cita, ¿cierto? Entonces, tenemos acá que en el caso de España, pues tampoco fue una sorpresa encontrarlo. El nombre que él más cita es Luis de Góngora y Argote. Hay que pensar que Alfonso Reyes fue un gran gongorista. Él trabajó con Fuchel Desbox en la recuperación de manuscritos cuando él realizó, cuando él vivió en España, primero en Francia y luego en España, con ese primer exilio que él tuvo después de la muerte de su padre. En el caso de Grecia, pues bueno, tenemos a Aristóteles, a Homero, a Platón, y así pues nos va saliendo por país. Entonces, digamos como que este aporte y la idea pues con tu llegada ha sido algo maravilloso, porque pues te tengo que confesar de que yo me doctoré, pero pues yo me regresé, tomé la decisión de regresarme a Colombia, porque pues acá, a diferencia de México, la cantidad de doctores es menor de lo que hay en México. Acá en Colombia es muy caro estudiar. Pues aquí hacer un doctorado te cuesta lo mismo que comprar una casa o un apartamento, para que me entiendas. Es muy caro. Y en ese sentido, pues México me brindó la oportunidad de estudiar. Pues yo estudié primero en lo que fue el Centro de Investigación y Docencia en el estado de Morelos, que luego se convirtió en el Colegio de Morelos, pero pues eran universidades públicas. Lo que yo tuve que pagar fue mínimo. Y pues bueno, ya tomé la decisión de regresarme a Colombia, y efectivamente pues esas intuiciones no me fallaron y encontré trabajo como docente investigadora en una institución pública que se llama el Tecnológico de Antioquia, que tiene un programa de licenciatura en literatura y lengua castellana. Pues entonces, digamos como que en estos años paré un poco lo de la tesis doctoral, pero es algo pues que fueron, como yo te decía, 7 años dedicada a esto, y pues sabíamos que cuando estábamos haciendo esta tesis, y lo digo pues a nombre del doctor Ornedo y yo, que uno de los grandes desafíos que íbamos a tener era la publicación, porque todo eso que tú observas acá de los 4 índices, del índice global que salieron 76.610 nombres, del consolidado 19.654, del analítico 2.487 y lo mismo del analítico acumulativo 2.487. Sabíamos que la publicación de esto iba a ser compleja, porque íbamos a necesitar de personas que supieran de ingeniería de sistemas para poder dar a conocer esto. Hemos intentado por otros medios hacer alianzas, pero pues también las circunstancias históricas no favorecieron. Estalló la pandemia en el 2020 y pues como todos lo vivimos, pues fueron 2 años muy difíciles, en donde el trabajo virtual y cambiaron pues nuestras formas de relacionamiento, y ya luego pues a partir de este año fue que comenzamos a mirar cuáles son las opciones que tenemos. Hay varias instituciones que se han mostrado interesadas pues en apoyar este proyecto. Entre ellas estaría pues obviamente el Tecnológico de Antioquia,
pero también, pues en el caso de México, hemos estado en conversaciones con la Capilla Alfonsina del Instituto Nacional de Bellas Artes, que pertenece pues a la Secretaría de Cultura, con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, etcétera, ¿cierto? Pero entonces, cuando el doctor Ordedo me comunicó de que existía la posibilidad pues de hacer una prueba piloto, pues alegría, porque en ese momento pues sí se ha presentado la tesis doctoral, pero todavía no funciona y pues la idea con esto es de que más personas en función de sus intereses se acerquen a las obras de Alfonso Reyes, porque como mencionaba en un principio, la gran dificultad es que, pues, ¿a qué horas te vas a leer 13.404 páginas, cierto? Yo llevo varios años leyéndolo y tengo que confesar, pues, que no me las he leído completas. Entonces acá, pues, se daría la posibilidad de que en función de lo que a ti te guste, pues, como lector, determines cuál sea la ruta de acuerdo a tus intereses. Entonces, pues lo que nosotros quisiéramos es poder publicar en línea, pues esas obras completas a partir de esos índices. Proyectamos en un primer momento que estas tipo de instituciones se vieran involucradas, pues como el fondo, pues en primer lugar, porque ellos son los dueños de los derechos patrimoniales de la obra de Reyes, el Colegio Nacional, ahí hay varios alfonsinos interesados, empezando pues por Adolfo Castañón, que en ese momento es un gran aliado, el Colegio de México como institución que Alfonso Reyes presidió durante los últimos años de su vida, la Academia Mexicana de la Lengua, pues la UNAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Capilla Alfonsina y pues la Cátedra Alfonso Reyes en Cuernavaca que el doctor Ornedo precisa. Entonces eso es así pues como a grandes rasgos, no sé si tienes como alguna duda o cómo te parece, sí me gustaría pues conocer tu opinión. Creo que el trabajo que hicieron en la tesis sí es bastante maratónico. O sea, ya había visto un poquito de los índices y sí es un trabajo arduo, ¿no? Para empezar, también estoy literalmente al inicio de la obra de Alfonso Reyes, gracias al profesor Ornedo que él pues me ha invitado a leerlo y pues de lo que he visto sí es sumamente interesante. Y algo que me causa mucho, y se lo decía a él, es que aquí en México pues tampoco lo conocemos lo suficiente, ¿no? O sea, es como que se conocen otros autores, pero de él yo no había escuchado mucho y pues soy medianamente lectora. Entonces, quienes no leen menos, pues menos lo conocen y creo que sí es importante la difusión pues de su obra, ¿no? De lo que él ha construido o construyó más bien, o bueno, como dice, si tiene todavía cosas inéditas, pues que se sigue construyendo y lo que puede construirse a partir de lo que él mismo sentó ciertas bases. Y y por otro lado, pues que ese trabajo que ya se realizó, pues no se quede solo ahí, ¿no? Sino que se dé a conocer y que salga beneficiado pues todo el mundo que quiera acercarse a la obra de Alfonso Reyes, porque efectivamente yo que te digo que estoy empezando, pues sí, ¿por dónde empiezo, no? O sea, y podría resultar tan apabullante como un lector común que dices, pues mejor no, por aquí la dejamos y me voy por algo mucho más sencillo y eso sería pues una lástima finalmente que se pierda no todo el trabajo y que no se le dé la suficiente difusión y está súper interesante. eh, Había visto un poquito de los índices, ahorita que lo mencionas, pues un poco más esquemáticos y se ve todavía más rudo el trabajo que se hizo, ¿no? Mucho más fuerte el trabajo que se desarrolló. Y yo voy a checar los índices
Y me gustaría, con lo que me gustaría aportar es precisamente con hacer un diseño para poder consultarlo en una base de datos Ujú. y ver, como decías, esa prueba piloto quizá podría montarse en algún sitio web no muy sofisticado, a menos que alguna de las instituciones pues nos presten también ese espacio, ¿no? Que pues sí, la UNAM lo tiene, supongo, el Tecnológico de Antioquia supongo que también, y entonces pues ahí podría correrse esa prueba piloto. Sí, Ahorita yo le decía al profesor a Braulio, que voy a checarlo justo en las vacaciones, precisamente porque aunque no llevamos currículum, pues el niño está así todo el tiempo. Entonces, claro. en las vacaciones yo no tengo hijo porque lo cedo a los abuelos, vamos de visita, y entonces puedo como que dedicarle más tiempo a otras cuestiones, y pensaba justo en ese tiempo, ver cuáles son cómo están funcionando los índices para encontrar, para cómo llevar eso a una base de datos relacional. Eso Ujú. es lo que se me ocurre de primera instancia, pero podría ser otro tipo de base de datos, que eso ya lo tengo que comentar un poquito con mi esposo. Mi esposo también se dedica a la docencia y es maestro en tecnología educativa y demás. Y su opinión ahí me gustaría, porque quizá podríamos hablar de otro tipo de base de datos, un poco ligada con inteligencia artificial, porque lo que comentas de los nombres que se repiten y de ese tipo de cosas, pues puede hacer unas búsquedas mucho más avanzadas, pero bueno, por lo pronto sería una relacional y ya con miras a ver qué puede ofrecerme como asesoría. Y también, bueno, pues cómo se podría publicar de la mejor manera en algún sitio, ¿no? O sea, cómo podemos hacerlo más accesible a las personas comunes que quieran acercarse a la lectura, ¿no? Sí, mira, es que acá, o sea, lo que en ese momento tenemos, yo creo que se ve ahí en pantalla las hojas de Excel. ¿Me confirman, porfa? Sí, sí se ve. Sí, se ven. Ah, bueno, listo. Entonces acá lo que tenemos es, o sea, por ejemplo, en el caso del índice global, está acá, pues el nombre, eh, y acá es donde, esto es puro manejo de Excel, pero Ujú. un Excel muy básico, ¿cierto? Eh, y la idea es poder hacer un traslado. Déjame acá, yo comparto un ejemplo que se puede ver en línea de las obras completas de Jorge Luis Borges. No sé si tú lo has leído, el escritor argentino. Sí, ¿Aló? ya. Sí, 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 lo he leído. Ah, ok. El caso de Jorge Luis Borges, Borges es pues mucho más conocido que Alfonso Reyes, pero sus obras completas son menos voluminosas. Lo que tú mencionas es eso, o sea, con Alfonso Reyes pasa lo que mencionas, como es tan prolífico, asusta. ¿Cierto? Entonces uno dice, ah, pues, ¿a qué horas me voy a leer Voy a todo leer eso? todo eso. Mientras que en el caso de Reyes, perdón, Borges. de Borges, perdón, es mucho más fácil de relacionar. Entonces, mira, en ese momento lo que tendríamos serían estas bases de datos que está acá como se puede observar, ¿cierto? Lo que hemos dado cuenta es de que se puede manipular pues cualquiera de las columnas y te trae los resultados. Eh, pero pues son, pues como te mencionaba, en este caso del índice global es la más grande, que son 76.610 nombres, ¿cierto? Ujú. Eh, lo que nosotros quisiéramos, pues ya el doctor Ornedo me dirá, es pues
lo que tú dices es hacer pues como una prueba piloto, pero pues conocer cómo podríamos llegar a eso, o sea, cuánto costaría, o sea, ver posibilidades, porque pues la idea es buscar financiación, ¿cierto? Claro. En el caso pues del Tecnológico de Antioquia hay convocatorias anuales y yo quisiera meter esto dentro de la próxima convocatoria que sale en el 2023. Entonces, y poder hacer la gestión interna también de cómo se podría desarrollar eso, porque pues sería un convenio que se haría entre diversas instituciones y de personas de diversos países, ¿sí? Entonces, pues, como entrar a mirar del trabajo de ustedes, obviamente, pues con los créditos correspondientes, porque nosotros llegamos hasta acá, pero en la parte del diseño de ingeniería de sistemas, lo que tú mencionabas de lo del índice relacional, pues ahí sí, pues no sabemos, necesitamos ayuda. Voy a compartir acá, permítanme en un momento. El ejemplo, el de Borges es muy básico. Es un índice global, pero hay que tener en cuenta que en el caso de Borges, me dicen porfa si se ve. No, Sí, 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 el de Borges. sí, sí, sí. Ah, ok. En el caso de Borges, si uno acá le escribe, por ejemplo, Alfonso Reyes, Carolina, dime. cambió ahorita, tienes que seleccionar de nuevo Ah, ok, donde está listo. la Permítame un consulta segundo. de Borges. Ahora sí. Listo. Bueno, entonces, eh, en el caso de Borges, este buscador fue desarrollado por la Universidad de Pittsburgh y pues es un buscador, sería pues como en el caso de, el similar sería el índice global que nosotros diseñamos. Entonces, si acá, por ejemplo, le decimos a Alfonso Reyes, entonces trae las diversas partes en donde está mencionado Alfonso Reyes, ¿cierto? Ujú. Que, es lo, que sería el equivalente a nuestro índice Global. global. Lo que pasa es que en el caso de, entonces aquí nos muestra, entonces por ejemplo, en el índice, en cuál obra completa y en la edición, nosotros no tenemos ese problema. En el caso de la obra de Jorge Luis Borges, ha sido editada varias veces, pues son unos cuantos tomos, son entre 3 y 4 tomos, muy voluminosos, pero son pocos en relación a lo que pasa con Reyes. En el caso de Reyes, solamente ha habido una editorial que es el Fondo de Cultura Económica, quien estaba al frente. Entonces nosotros no tenemos el problema de que te diga que la edición de tal año, porque han sido varias editoriales. Entonces acá, por ejemplo, recupera en cuál obra completa es la edición y la página. Y así pues sucesivamente. Pero este es solamente lo que para nosotros equivaldría el índice Global. global. Pero la idea es poder desarrollar pues Los los otros. 4 índices. Entonces ya sería que entre ustedes nos dijeran, mira, pues yo pensaría, ¿no? No sé qué piensa el doctor Ornedo, pues como primero hacer una planeación para poder determinar si esto es factible o no es factible, o qué ruta se seguiría, o sea, qué necesitaríamos, cuántas personas, esto cuánto costaría, pues para poder entrar a dimensionar cómo sería este trabajo. No sé tú qué opinas. Sí, pues tendría que, como dices, bueno, analizar bien los índices bueno, esta me ayuda un poco para saber qué es lo que se pretende, ¿no? De lograr también con lo que ustedes ya tienen y cómo Ujú, poder mostrarlo, cómo poder extraer esa información de lo que ustedes ya tienen en Excel, que la parte más difícil, bueno, no difícil, sino así como con mucha talacha en el área de sistemas, es precisamente alimentar esos índices y esos índices pues ya
los tienes, ¿no? Entonces tendríamos que ver cómo serían las búsquedas para la recuperación de esa información, o sea, cómo traerlo y que sea lo más fácil, ¿no? Y accesible a quien se vaya a acercar. Entonces Ok, podemos hacer como con esto que ya me presentaron, con los ejemplos que hay como es de esta página en línea, puedo ver más o menos qué es lo que se tiene que hacer para llegar a completar este proyecto o qué fases tendría y más o menos, como dices, cuántas personas o qué necesitamos, ¿no? Para poder trabajar y a ver. porque, o sea, en el caso del Tecnológico de Antioquia, pues la convocatoria siempre se hace en septiembre, pero como es un proyecto internacional, se puede presentar en cualquier momento. Lo que pasa es que hay que hacer unos trámites internos, ¿cierto? Tú sabes que luego en las instituciones públicas la burocracia es alta. Sí. Entonces, pero sí me piden específicamente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se requiere? Porque además de eso, pues ahí entraría dentro de mi plan de trabajo las horas necesarias, porque pues yo tengo que pelear también esos tiempos. eh, para poder pues dedicarme, porque por más que uno quiera, pues yo lo he intentado, pero el trabajo que yo tengo ahorita es muy demandante. Entonces, si no saco tiempo dentro de mi plan de trabajo, yo digo, ay, en mis ratos libres, ¿y a qué horas? Pues como a las 10 de la noche, no, o a las 5 de la mañana o los fines de semana, pues no, ¿cierto? Entonces sí, existe pues la posibilidad, o sea, de montar pues todo un proyecto consolidado, es decir, mira, vamos las siguientes personas de tales instituciones o de manera particular, necesitamos pues yo no sé, el servidor, un sitio web donde se pueda alojar y pues yo ya, pues nos encargaríamos de hacer las cotizaciones en dólares, porque para poder que sea una moneda común, porque acá pues se maneja en peso colombiano y si se habla en peso mexicano, pues la gente no nos va a entender, les va a parecer muy barato, porque acá todavía tenemos los tres ceros, o sea, acá hablamos en miles y en millones como ocurría antes en En México. México. Entonces, si vos le decís, eso vale, pues por decir algo, 5.000 pesos, y dices, no, que eso tan barato, pues eso es lo que vale un pasaje de bus. Entonces, tenemos que hacer el cambio a dólares para poder que sea eso factible, porque pues la idea, comprendemos también que que esto no se hace en un momentico, pues que se requiere una inversión de tiempo y que hay que buscar los financiamientos. Tanto el doctor Ornedo como en México, como yo acá en Colombia, nos encargaríamos de buscar las fuentes de financiación para poder que esto se haga una realidad. Entonces, igual lo que podemos hacer es que ahorita tú me das tu correo y yo te mando la presentación, este ejemplo. No sé si te mando las 4 bases de datos o empezamos con una y luego miramos, pues ya tú me dices. Ok. Sí, ahorita pues a través pues, seguro te lo escribo en el chat, mejor, ¿verdad? A ver, ahí va mi correo. Yo aprovecho, si me permiten, Sí, quisiera recoger lo que Juan y ahora nos señalaba, que ella no lo conocía, que tú como colombiana no lo conocías, y Juan observó algo que es obvio, tampoco en México lo conocemos y tú lo sabes muy bien, por diferentes razones. Una, los orígenes familiares históricos; otra, el volumen de su obra; una tercera, que hay que diferenciar en el volumen, sí escribió mucho, pero escribió de muchos géneros también, lo cual dificulta encontrar al Borges que nos interesa como primerizos o incluso como lectores ya avesados del mismo. Y finalmente que la obra de Reyes es la del maestro de Borges, un poco para apelar al espíritu hispanoamericano. Borges es un
argentino, es un hispanoamericano. Sin embargo, está en borges.pit.edu. Es la Universidad de Pittsburgh la que se avivó, les hizo importante hacerlo, y miren que lo está haciendo una universidad cuya habla es el inglés, pero reconocen en Borges. Seguramente cuando se enteren que Borges se declara discípulo de Alfonso Reyes, que Borges es un admirador profundo de la prosa, de los escritos, de la obra en general de Reyes y del ejemplo moral que Reyes también representaba para él, una especie de papá y de maestro al mismo tiempo. Creo que lograremos que efectivamente esto vaya cundiendo. No se le conoce. Es nuestro, no quiero decir deber, pero sí es nuestro orgullo de que hablamos español, de que tenemos grandes autores como Borges, como Reyes, como Octavio Paz, como Germán Arciniegas, que por alguna razón lo traigo muy presente y cruzado estos últimos días, un colombiano también entusiasta, estudioso de Reyes. Como que tenemos una oportunidad en nuestro trabajo de lograr que se conozca a un autor desconocido y que nosotros podamos contribuir a que hay un Reyes para niños y hay un Reyes para eruditos. Y en medio de ese rango, del límite inferior y del límite superior de ese rango, hay infinidad de lectores esperando a descubrir a nuestro Alfonso Reyes. Es una oportunidad que va más allá de la posibilidad de que esto dé prestigio o dinero. Es la satisfacción de que logremos que el mundo hispanohablante, en principio, y también en otras lenguas, porque cada vez será más fácil las traducciones casi inmediatas de buena calidad para lectores de otras lenguas, que Reyes se conozca, que Reyes corresponda a ese autor pantagruélico. Escribió mucho, pero, oh sorpresa, escribió con gran calidad y escribió de agricultura a zootecnia, pasando por todos los temas imaginables de la A a la Z del quehacer humano. Nada de lo humano le era ajeno, como decía el comediógrafo recordado por su frase más que por su obra, pero sí, Reyes está para nosotros. Lo hemos descubierto. Me precio mucho de haberle presentado a Juani, a nuestra compañera en la aventura, espero que de aquí para el Real, en que esta es una tarea que nos corresponde como querían los poetas del 19, como quería Rodó, como quería Martí, como quería el propio Rubén Darío, y como quiso Alfonso Reyes también, que nos hablemos de tú a tú con las culturas del mundo, que estemos en un plano de igualdad y no de subordinación, de súbditos coloniales como lo hemos sido en Latinoamérica en particular durante muchos siglos, y que sigue eso ahí pesando. Desde nuestro español latinoamericano podemos hablarnos de tú a tú con cualquier cultura. Ya lo hicieron los modernistas, ya lo hizo Darío, ya lo hizo Gutiérrez Nájera, ya lo hizo Casal, ya lo hizo ese grupo maravilloso de anticipados que empezaron a hablarse de tú a tú con España y con Francia y con las otras lenguas. Nos toca continuar en esa materia, dar a conocer a Alfonso Reyes en nuestra lengua y en otras lenguas, que pues se nos da. O sea, fuera de Adolfo Castañón y su grupo, no conozco a nadie más que lo está haciendo. Adolfo ahora están enfocados en Octavio Paz. Nosotros hemos trabajado en paralelo con la obra de Adolfo, guardada toda proporción y reverencia necesaria con el maestro, sin duda, pero nos toca la oportunidad de estar a esa altura, de presentarle a Alfonso Reyes al mundo.
que no es poca tarea, pero tampoco es cualquier cosa. Este día, este trío, difícilmente se nos olvida a los mexicanos, siendo 12 de diciembre y la fiesta de nuestra reverenda, que hasta tú tienes ahí expresada atrás en cierta diría, estética bodeleriana, la estética del horror, que pues ya pasó Baudelaire hace 175 años, justo de sus Flores del Mal, pero no así lo que significa que compartimos lengua, cultura, orígenes, historia, y eso nos hace pues, la patria grande. La de Martí, la de Bolívar, la de Sucre, la de Morelos, la de Hidalgo, la de nuestras raíces. Entonces es una tareota, sin duda, pero a la altura de nuestras inteligencias. Además, puedo presumir como el Quijote, ustedes recordarán, nunca fuera caballero de damas mejor acompañado, como fuera Don Quijote que de su aldea había llegado. Princesas cuidaban de él y doncellas de su rocino. Entonces, acompañado de una princesa, de un par de princesas, además me siento seguro que podemos lograrlo. Además, dada mi condición y edad, tenemos que lograrlo muy pronto. Tenemos que concentrarnos en llegar a la meta. Que cualquiera pueda echarse un clavado y gozar el encontrar a su propio Alfonso Reyes. Que logremos conectar lector con autor pantagruélico, vastísimo y todo, pero con carta de navegación, con brújula, con instrumentos adecuados, como ahora lo podemos hacer nosotros, se lo podemos presentar a cualquiera en el mundo. Y es un privilegio que de verdad me honro mucho en que podamos compartir y sobre todo que lo podamos lograr. El pasito, que es un pasote en adelante, como el de Armstrong, ya saben, en 69, nosotros estamos dando ese pasote. Inmediatamente yo veo que con Alfonso Reyes va a seguir Octavio Paz, de manera casi natural. Y con esos dos tenemos, pero así como para decir que hacemos sonreír a Hidalgo, Morelos, Sucre, Santander y Bolívar. No, pues entonces, pues me da muchísimo gusto, de verdad, agradezco muchísimo tu interés porque la idea, como el doctor Ornedo lo menciona, es propiciar que la obra de Alfonso Reyes y y de su banda, como luego dicen en México, se conozca, ¿cierto? Porque no es solamente Alfonso Reyes, sino a quien él leyó. Y eso es una lectura que se hace casi que infinita y que sea una lectura gozosa, placentera. Pues a mí cuando yo conocí a Alfonso Reyes me cambió la vida, tan es así pues que me dediqué durante varios años a poder propiciar que la obra de se leyera, pero en este momento mi tesis descansa en un anaquel en la universidad, ¿cierto? Y yo pienso que este trabajo se tiene que conocer. Pues muchísimas gracias, de verdad, de corazón, que hayas aceptado. Pues emprenderemos este camino. Insisto, la idea es buscar el financiamiento. Las condiciones ahorita se nos están dando de manera tal pues que podamos sacar esto a la luz. Entonces yo te mandaría los... Dime. Sí, no, está bien, espero entonces lo que me vas a enviar, la presentación y si tengo alguna duda, bueno, pues también los voy a consultar, aquí no sé bien cómo opera, bueno, pues ya se los Igual, haré. yo no sé si tú estás de acuerdo para facilitar un poquito la comunicación.
si podríamos compartir números de celular y de pronto armar un grupo de WhatsApp, que luego la comunicación es más rápida. Si estás de acuerdo, podríamos armar un grupito. Y si tienes alguna duda, porque bueno, habrá cosas que yo no sé, y ahí estaría pues el doctor Ornedo, porque pues él también se ha dedicado muchos años al estudio de la vida y obra, y también tiene, pues yo soy ingeniera civil, pero en relación pues a esa parte de sistemas, él tiene mayor conocimiento que yo de eso. No sé si tú estarás de acuerdo con eso. Sí, 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 sin problema. Si me Eh, compartes tu número, porfa. voy. Creamos un grupito pues en el WhatsApp. Eh, es maravilloso, llevamos una hora, seguramente podemos pasar muchas más, pero creo que tenemos ahora un documento que nos puede ayudar a su vez para ir presentando en diferentes instituciones. Como te había comentado, Carolina, creo que no lo había hecho con Juanis todavía, pero también en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos estoy tocando puertas y estoy buscando la posibilidad de apoyo en cualquier sentido. Como bien observabas, Juan, hace rato, pues sí, la UNAM tiene una infraestructura de cómputo más que suficiente para albergar esto permanentemente, como seguramente en la debida proporción la UAM u otras instituciones a las que podamos recurrir. Pero el armar nosotros el golem, el armar nosotros el sistema es una tarea que solamente entre nosotros podemos presentarlo ya como un producto viable, disponible para todo el público. Sí, claro, porque pues además, precisamente para que nos den acceso a su infraestructura, a seguirlo ahí y demás, pues sí se necesita presentar un proyecto, porque no deja de ser pues una institución pública que no sube cualquier cosa, ¿no? O sea, que Claro. también tiene ahí entre su, lo que sube pues es parte de la vida académica y debe verse como es. Sí, Juani, ¿me regalas tu apellido, por favor? sí está bueno que lo copies para que lo tengas, aunque esto está grabado, pero no está saliendo en cuadro los datos, ¿no? Sí, acá ya estoy anotando el número de ella. Sí, muy bien. Sainz. Ok. Ahora estoy seguro que don Alfonso estará muy sonriente donde quiera que se encuentre con esta reunión, viendo que sigue teniendo cómplices de los de Sí. veras de veritas, como decimos en México, valedores y valedoras. Ya lo creo, es una presencia. Yo me he tratado de ligar de él y él siempre aparece de alguna u otra forma. No te voy a soltar. Sí, no, él no me ha dejado. Listo. Acá ya me apareces. Déjame, entonces yo armo el grupo. Lo voy a poner así, Oráculo Alfonsino. En un principio lo habíamos llamado el Buscón Alfonsino, pero también tiene un sentido peyorativo, ¿cierto? Entonces ya luego al doctor Ornedo se le ocurrió el oráculo y suena mejor, porque además en honor a los griegos. Sí, no terminábamos de entender el asunto, pero vale aclararlo. El Buscón es un nombre fácil de recordar, que revela lo que pretendemos hacer, pero a su vez el Buscón es un personaje de Quevedo, de una narración de Quevedo. Novela Novela de Quevedo. picaresca. El Buscón precisamente se llama, y el protagonista de la novela es un verdadero pícaro. Okay, no. Entonces, si fuera un personaje estudioso o de alguna otra forma interesante, seguramente no hubiera causado más de una visión como con interrogante o con desdén de algunos de los que se los hemos presentado previamente, ¿no? De escritores, de autores que pues, no lo vieron con buenos ojos, era evidente. Pero entonces ahora el oráculo creo que revela
Bueno, el poderle preguntar sobre los intereses de cada lector, pero también la profunda afición de Grecia de don Alfonso, ¿no? Que nos liga a los orígenes finalmente, nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra historia de culturas, pues proviene en alguna medida de ahí. Ok, listo, ya creé ahí el grupo. eh, Ahí ya lo acabé de crear en el WhatsApp. Así Entonces, bien. apenas terminemos la reunión, te mando. Entonces, ¿qué? ¿Comenzamos con el índice global o cómo o te mando todos los índices? ¿O tú qué opinas, Juan? Este, pues yo pienso que si me puedes compartir los 4, estaría perfecto para que yo pueda ver con cuál podemos empezar. Lo más lógico podría ser con el global, pero a lo mejor quizá que sea el más vasto y entonces de para que podamos utilizar algún otro como prueba piloto, ¿no? Ok, Entonces, me gustaría ok, poder ver los 4. ok, Yo quisiera señalar un aspecto. El universo de consultas es vastísimo a partir de combinaciones y permutaciones de los diferentes componentes de cada índice. Pongo un ejemplo. Hablemos de nombres propios de autores. De autores estamos hablando, sí, obviamente de los escritores citados, que es una de las fuentes sustantivas de interés de cualquier lector sobre la obra de Reyes, en este caso. ¿Qué es lo que leía? ¿Qué es lo que cita Alfonso Reyes? Pero eso tiene que ver con el país de origen, tiene que ver con el personaje literario de ficción, mitológico, en fin, las combinaciones, y me encantó la referencia a la inteligencia artificial, porque eso nos abriría al siguiente paso seguramente, de una base de datos relacional que fuera como nuestro punto de partida para poder mostrar algunas de las bondades, pero ya previendo que efectivamente, vamos, actualmente mediante análisis estructural del lenguaje, lo que inició hace 50 años, en nuestros días es un hecho. Ya podemos entrar a la lexia, a la unidad mínima literaria, incluso a la palabra, a la palabra por sí misma, para poder ir construyendo relaciones, que no es tan fácil cuando tenemos registros, campos y vínculos entre cada uno de ellos, la estructura original. Seguramente podremos llegar a tener un oráculo que sea inteligente, entrecomillado. En lo personal, tengo una relación de amor-odio con la inteligencia artificial de mucho tiempo. Me encanta porque creo ver sus orígenes, en Chomsky particularmente, en el estructuralismo, en la lingüística, como un sistema. Y a partir de ahí, bueno, al análisis del lenguaje, al procesamiento de texto, no el procesamiento de texto habitual del que hablamos, ¿no? Que yo escribo como máquina de escribir y manejo y edito y todo esto, sino al efectivamente reconocer palabras y sentidos de las palabras y vínculos entre sí. Lo que hacen nuestros corruptores de estilo en los teléfonos, en las tabletas, o sea, que nos cambian, que nos adivinan, que tratan de darle sentido al discurso que se va hablando. Bueno, eso refinado ya se está haciendo de una manera asombrosa. Pero mientras tanto, en lo que podemos llegar así a decirle, a ver, por ejemplo, tenemos una limitante evidente. No se mencionan en los nombres lugares geográficos, por ejemplo, porque no se recogió. El editor, y aquí quiero resaltar el trabajo heroico, verdaderamente excepcional, digo, a la altura de su compañero, de doña Manuela Mota de Reyes. Ella, hasta donde sabemos, hizo los 10 primeros tomos de los índices onomásticos, y eso es una tarea gigantesca, ¿no? Poder ir encontrando, pero no están los de lugares, como no están los de ciertas personas. Castañón encontró algunas omisiones y faltantes en los índices, pero hay muchas más.
errores y erratas, por ejemplo, en la publicación, que sería todo un género para abrir, ¿no? sobre sentidos y dobles sentidos. Pero bueno, mientras tanto, si alguien quiere conocer al Reyes que habla de ecología, le presentamos Palinodia del Polvo y se van a asombrar que a final de la década de los 40, Alfonso Reyes tuvo una percepción de la Ciudad de México monstruosa, por decirlo todavía con un eufemismo, ¿no? O sea, un lugar que hace muy difícil poder habitar como persona. Y sobre cibernética, bueno, yo apunto, Juanes, que Alfonso Reyes adivinó la informática antes de que existiera como disciplina. Y que pudo ver ahí, digo, en sus dos artículos, Teoría de la Información 1 y Teoría de la Información 2, ya deja ver el asunto de los bits, de los bytes, de los registros, de cómo establecer relaciones entre datos, la diferencia sustantiva de datos e información, que es uno de los aspectos que no terminamos de aprender, ¿no? Vamos, culturalmente la gente habla de datos e información. Peor aún, de información. El concepto de información es clave, pero muy pocas personas he conocido en mi vida que lo entiendan. Ya que no lo entiendan como periodista, que no lo entiendan como popularmente lo encontramos. Información es dar informes, ¿no? Valiente adelanto. Entonces, pues hay una oportunidad para adelante. Los hijos, los nietos, cuando los tenga, Juan, y los sobrinos o los que nos lean cuando nosotros no estemos, es para quienes estamos trabajando, para quienes no han nacido todavía, y que puedan descubrir un Alfonso Reyes que nunca les va a llegar los 26 tomos, ¿no? Como alguna vez señaló José Emilio Pacheco, primero, ¿quién se va a preocupar por andar comprando 26 tomos ahí en las librerías de viejo o en los diferentes lugares donde puede encontrar? Sí, es muy difícil. Luego, tener un lugar para almacenarlos, ¿no? O sea, ¿dónde poner mis 26 tomos? Y ya luego el insalvable de leerlos todos. No, dice José Emilio, no se trata de leerlos todos, se trata de leer lo que te gusta, el Alfonso Reyes que es para ti. Y ahí es donde entramos nosotros, en ayudarle al lector primerizo a que encuentre su propio Alfonso Reyes. Con un juego, con un ambiente así sencillo. ¿Qué tanto leyó este hombre? Que habló de Góngora, o habló de Cervantes, o habló de Goethe, o habló de Mallarmé, o habló de Filipo de Macedonia, o de Alejandro Magno, o de Van Gogh, Bonaparte. de Leonardo, de Bonaparte. Es un mundo extraordinario. Reyes era un metiche, era un verdadero polímata, así se metía en todos los temas. A sus 24, 25 años estaba haciendo reseñas de Einstein, de las conferencias de Einstein, que estuvo en Madrid, cuando él estaba en Madrid, y hace verdaderas obras maestras, no del periodismo, sino de la reseña científica, porque no dice de oídas, sino que se mete a estudiar relatividad, se mete a estudiar mecánica cuántica. Bueno, viejo loco, no escribe una poética de José Martí a la luz de la física moderna, a la luz de la perspectiva de la mecánica cuántica, ni más ni menos. Bueno, Ya no está, se fue, se salió Juanis. bueno, pues yo creo que lo sustantivo se dijo. Sí. Pues estamos, Carolina, tratemos de que esto se... Espérame que acá, dame un momento. ¿Será que esperamos un momento? ¿O mientras ella vuelve a entrar o...? O terminamos. No, Bueno, si quieres termina ahí de grabar, porfa. grabación, sí.